Llegamos al diálogo final de esta noche y tenemos como invitado a un gran amigo que hacía un tiempecito no venía por acá, pero que hemos querido iniciar el año con él, su presencia y sus orientaciones en el ámbito de la salud fundamentalmente, que es el ámbito en el que él profesionalmente se desempeña. Para nosotros es un gran honor y un gran placer recibir acá al doctor Plutarco Arias. Buenas noches, gracias, gracias José, gracias a Félix Franco, y aquí estamos listos para en este nuevo año decirle a la gente algunas cosas que está pasando con la salud respiratoria, sobre todo en nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, a la cual presido. Un honor para mí. No creo que nadie de los que nos esté viendo no sabe que Plutarco fue ministro de Salud Pública en el momento más importante que en las últimas décadas ha vivido la República Dominicana, que fue en el momento del COVID. Le tocó iniciar su gestión ahí y tuvo un desempeño extraordinario. Dejó su impronta ahí. Ahí está. Pero además, Plutarco es considerado un científico de la salud de la República Dominicana. Ha sido considerado por el mismo colegio médico y las instituciones que aglutinan a los médicos, especialmente que tienen que ver con estas enfermedades respiratorias, como un gran maestro de la medicina. Así es que para nosotros es un gran placer, Plutarco, que estés acá. Y justamente como en esta época del año hay sufriito, hemos estado bajo lluvia todos estos días y normalmente hay mucha gente que con ese ambiente sufre de gripe, pero tenemos también una serie de virus que están afectando a la República Dominicana y nos gustaría que nos hables un poquito de eso. Mira, esta estación es propicia para que los virus se repliquen más rápido y el contagio por virus sea mayor. Es una gran realidad, tenemos que estar claros. Lo único que tenemos que sí imponer una parte importante, y es decir, nosotros, ¿qué está circulando en el momento? Nosotros como sociedad científica, que es la sociedad de neumología, la más importante ahora que se ha convertido en el mundo después del COVID, y en nuestro país ha sido así, ha estado al frente de todas las iniciativas frente al COVID en términos de protocolos, de guía, de todo. A mí me tocó estar en la sociedad, me tocó ser presidente, pero me tocó ser ministro en un momento dado. Y entonces, y antes de eso, manejarme y estar en una campaña electoral en las calles también, en el COVID. O sea que aprendí bastante. Y yo creo que hay poca gente que pueda replicar, si se quiere, reproducir la experiencia que yo tuve. Una experiencia muy interesante. Ahora en este momento están los virus circulando nuevamente. ¿Cuáles virus están circulando en el país? El sincicial respiratorio para los niños domina. En este tiempo lo ha hecho siempre, pero por eso se habla de que son virus estacionales. Pero ha habido una inmensa cantidad de influenza desde octubre hasta ahora. O sea, nosotros estamos viendo influenza a diario. No hay día que tú vayas a la consulta que no veas 2 o 3 influencias, o te llamen de emergencia que hayan 2 o 3 un fin de semana, que tú estés sin estar de guardia, 2 o 3 influencias. Pero Plutarco, en este periodo del año eso es normal. Eso es normal, pero no con la cantidad. Ha aumentado de manera considerable. Yo creo que dije hace unos días algún medio de prensa eso mismo. Ha aumentado de manera considerable. Igual que el COVID. El COVID se había desaparecido. El COVID estaba en 1, 0, por debajo de 1, la presencia de COVID. Sin embargo, el COVID ha llegado a que en este momento el COVID se ha aumentado de una manera tan importante que tenemos 5.73 en la última semana. En las últimas 4 semanas ha aumentado de manera considerable. Viendo yo el boletín, yo estoy hablando con el boletín de salud pública en las manos, que lo revisé ayer anoche otra vez, y lo reviso diario. Estábamos hablando de 5.73 en la última semana. Y en los últimos 4 días, en las últimas 4 semanas, ha aumentado también de manera considerable, un aumento extraordinario. Así ha sido la Sociedad de Neumología. Nosotros tenemos una plataforma abierta que hemos creado, este Consejo de Directores de la Sociedad de Neumología, que me honro en presidir. Y hemos llegado a un número tan importante, o sea, de ver que en todas las consultas aparecen 2 y 3, y cuando sumamos, nosotros somos 291 neumólogos en el país. No todos estamos reportando, algunos que uno están de vacaciones, pero los reportes son bastante importantes. La variante JN.1 también ha estado haciendo de la suya en este país. ¿Qué diferencia tiene esa variante? Esa variante, el COVID se transmite rápidamente, pero es más leve. Están llegando muchos pacientes
contagiados desde se desmontan en un avión, llegan al país. Y tú decías ahorita con mucha, y es muy importante eso, o sea, a mí me tocó asumir en el momento más difícil, no de la década, de las décadas, del siglo, sobre todo después de la globalización, la pandemia más difícil que ha habido en el mundo ha sido la pandemia de COVID-19, con muchísimas muertes. Y yo siempre he digo, entonces mira, hay aparte del virus sincitial respiratorio, que es bueno que ustedes lo tengan en consideración, y aparte de la influenza, está el COVID-19, pero el COVID hace sus efectos mayores en pacientes con más de 80, 90 años, hace sus efectos mayores con pacientes que tienen comorbilidades, los enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los asmáticos, que han estado muy activos por el rinovirus, están dominando, en la plataforma nuestra están dominando los asmáticos, seguido con un 20% casi de reagudizaciones. El grupo que es reactiva el rinovirus, y otros virus, y la influenza también, por supuesto. Pero cuando le da la influenza a esos pacientes asmáticos, se complican, porque se complica con neumonía muchas veces, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está alrededor de un 16% en este momento para nosotros. Hay un 11.4% de bronquitis aguda y un 11.2% de influenza. Entonces, esos virus y un 8% de neumonía. Esos virus de influenza se complican tanto con neumonía primaria por ellos mismos y neumonía secundaria por bacterias típicas, atípicas o clásicas. Entonces, cuando yo hablo de las bacterias atípicas, estoy hablando de micoplasma, de clamidia neumonía, clamidia citocasis, o estoy hablando también de Bordetella pertussis, que tiene que ver con la toferina, que han aparecido bastantes casos en los últimos tiempos. Independientemente, por eso la OMS insiste, y nosotros también, que la gente se vacune contra la toferina, y es una vacuna cada 10 años. Yo me la puse, no te da ningún efecto secundario. Mis asistentes se la ponen, mi asistente médico y mi secretaria, para que la gente que esté involucrada en el sector salud, sobre todo, la use. Entonces, ¿cómo se transmite la toferina? ¿Se la transmite es un atípico que se transmite sobre todo en estudiantes con relación muy cerca, con tos, sedores cerca, pero sobre todo tiene una parte muy importante que es más de jóvenes, pacientes universitarios, pero ahora se está dando el caso que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también le están teniendo, y eso está causándole a ellos. Entonces, los pacientes llegan con un bronquítico crónico, con un enfisema, que tengo 3 semanas tosiendo, doctor, y la dificultad respiratoria me va aumentando, me ha ido aumentando lentamente, y ha sido básicamente eso. Entonces, esos pacientes que tienen 3 semanas tosiendo, con tos seca, persistente, una tos que se siente y que tienen fiebre, tuvieron fiebre, una febrícula, una fiebre baja, 5 o 10 días, entonces hay que investigarlo por esa parte, y sobre todo si no están vacunados contra esta vacuna. Pero la juca, doctor, ¿no influye un poco en la juventud también? No, la parte de la juca influyó en la mortalidad, sobre todo del COVID en Estados Unidos, lo que hay contado, y en el país, en el mundo entero. La juca mató 61,000 jóvenes en Estados Unidos. Se calcularon que se contaron 61,000 jóvenes que usaban juca en Estados Unidos murieron por COVID. O sea que, y tú sabes que muy pocos jóvenes murieron por COVID realmente. La gente joven resistió el COVID bastante bien. Entonces yo quisiera que la gente me hiciera caso en esa parte. Esos son los virus que están circulando. Igualmente estamos apoyando en esto al Ministerio de Salud Pública, que ha hecho una alerta y lo hizo con mucho tiempo. Yo creo que esta vez actuaron muy bien, no como cuando nosotros lo dijimos en junio que estaba apareciendo COVID otra vez, sino esta vez actuaron muy bien y han actuado muy bien. Y nosotros estamos recomendándole a la gente que si usted tiene fiebre, si tiene gripe, si está tosiendo, no se vaya a mover en círculos cerrados, sobre todo donde hay mucha gente. No viaje, no vaya a su trabajo, váyase al médico para que el médico le dé un certificado médico y en su trabajo entiendan que usted no pudo ir al trabajo. Porque esta es una época también que la gente se aprovecha mucho de dejar de ir al trabajo y decir que está enfermo. Entonces, por eso necesita el certificado médico para que lo avale como que sí, que ciertamente está enfermo. Del médico, que no sean amigos, que sean serios, sean gente que estén dispuestos a dar una respuesta eficaz. Porque eso, nosotros sabemos quién quiere un certificado médico y quién no lo quiere, estando enfermo o no estando enfermo, desde que llega a la consulta. O sea que es importantísimo eso. Igualmente le estamos diciendo a la gente, a los que tienen gripe y tos y tienen fiebre, si tienen los abuelos que tienen 70, 80 años, no se le acerquen, no vayan a darle un beso, déjenlo de lejos. Y si tienen que, este es un tiempo de mucha confraternidad y armonía. Bueno, estamos ya en Reyes, ya pasaron los Reyes ayer, ¿verdad? Pero aún así,
pasando los Reyes, que ya pasaron y no dejaron muchas cosas, parece. Por aquí por Santiago no dejan mucho. No, aquí en Santiago no es el niño Jesús. Pero, y esperamos entonces que los Reyes se lleven el COVID, esperamos que se lleven, esa presencia de COVID. Oye, la presencia de COVID, señores, es tan tremenda que yo estoy escribiendo en mi consultorio, el 31 el día primero estaba en mi consultorio, el 25 a mí el 31 y el día primero me llamaron 7 pacientes que tenían COVID. Me dijeron, mándamelo para acá arriba para el consultorio a los 7. O sea, esos son números, y yo no estaba de guardia. Entonces me llamaban porque eran pacientes míos. Entonces, esos pacientes mayorcitos con COVID, hay que cuidarlos. Esos pacientes mayorcitos que le va a dar COVID, hay que cuidarlos, evitarle el COVID. Aunque ahora está dando más suave, hay que cuidarlo. Sí, es más suave, pero usted tiene que ponerse una mascarilla. Usted siente que siente gripe, está tosiendo y puede ser hasta COVID. Porque los síntomas son leves, de verdad. Eso quería preguntarte, la diferencia entre esos síntomas, Plutarco. Los síntomas son dolor de garganta y tos para el COVID y fiebre. Te da una fiebre de 2 días, 1 o 2 días, normalmente. Y entonces, el paciente la influenza, al tercer día entonces está sintiendo como fatigado, dificultad respiratoria y se siente fatigado. Entonces, ese es el de COVID. ¿Los medicamentos siguen siendo los mismos para este COVID que para el anterior? No, son más suaves ahora incluso. Los medicamentos que se están usando son, para lo que vamos a ir más lejos ha sido con favipiravir o cualquier antiviral le ponemos al paciente. Doctor, ¿y la población no se descuida porque está vacunada? Ya me he vacunado, tengo 4 vacunas. La población no puede cuidarse porque esta cepa no está cubierta, se supone ahora por la variante. Esta variante, esta variante no está cubierta por la vacuna que nos pusimos antes. Entonces vamos a seguir con la diferencia. Cuando es influenza, es tos seca persistente, fiebre 1, 2, 3 días, dolor torácico. No en broma garganta ahí. La garganta normalmente. Te puede doler la garganta, pero lo que más es más mosqueo, rinorrea, moco por la nariz, etcétera, y congestión nasal. Entonces, esa es la influenza. Cuando te va, el sistema respiratorio, tú vas a encontrar esos mismos síntomas, pero con una tos perruna en niños y mucho moco. Ese es el sistema respiratorio. El otro virus, que es la bordetela, que tiene que ver con una bacteria, esa te produce tos persistente seca durante 4. Yo estoy hablando de bordetela porque hubo una neumóloga que reportó 3 casos en 2 días, el día pasado, a nuestras páginas. Entonces nos llamó mucha la atención. ¿Cómo se llama esa? Bordetela pertussis, que es la que produce la tosferina. Entonces esa en jóvenes universitarios, 2 semanas, 3 tosiendo, fiebrecita, malestar general. Y el otro que hay que tenerlo en cuenta ahora, que no se ha ido y está presente y ha sido una temporada muy larga de dengue, y yo digo, que se murió una muchachita ayer, otra anteayer, que siguen muriendo jóvenes, muchachos muy jóvenes, de 8 a 14 años, se han muerto varios. Entonces, hay que estar encima del asunto del dengue. El dengue da fiebre alta, con mucho dolor en el cuerpo, con dolor retroocular, mucho dolor muscular. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. El COVID también da dolor muscular, pero más suave. Pero le da una fatiga al paciente. Se siente como cansado el paciente. Con lo del dengue es diferente. Pero, ¿qué te va a permitir? Si tú llegas al neumólogo, independiente de la inteligencia artificial que hablábamos ahorita en off, si tú te vas al neumólogo y tú vas al médico general, a la emergencia, un hemograma te va a decir si tú fue un Aedes aegypti de eso del dengue que te picó y que tú tienes dengue, y si es influenza da positiva y tú estás en el 5.º día ya y tú con fiebre, te hace una prueba de dengue y va a salir positiva si es dengue. Si no es dengue, te va a dar negativa. Entonces, pero las plaquetas te han bajado en el hemograma. O sea, ¿qué mejor orientación? Un hemograma te orienta para tú saber si es dengue o no. Entonces, por ahí van las cosas. Igual que las pruebas de influenza, desgraciadamente las ARS no están cubriendo la prueba de influenza. Es un llamado que le hacemos a la autoridad de salud, a la CIRSARIL, que es lo que queríamos discutir con ellos aumentar la cartera de servicios para la gente. O sea, que las pruebas de dengue, la prueba de la influenza estén cubiertas, que la prueba de COVID no haya aquella salud pública que estén cubiertas a nivel privado por las ARS, porque yo pienso que hay, y yo mira que yo trabajé bastante y negocié bastante con ellos antes de salir del ministerio para que esas pruebas se dejaran, pero teníamos una deuda muy larga al Estado con ellos y realmente hubo que tratar de hacer ¿Y qué tan cara es la de la influenza? La de la influenza cuesta 1.800 pesos y la del antígeno de COVID también 1.800 pesos ya. Entonces, pienso que hay que tratar en los laboratorios, entonces hay que tratar de que eso esté incluido en la cartera de servicios. Si debería incluirlo, si el doctor Félix Iglesias me estuviera oyendo, y mi amigo querido, compañero, le dijera lo mismo. Y igual se lo puedo decir a
al Consejo Nacional de la Seguridad Social, traten de abrirse todavía un poquito más. Si hay que violar las reglas para que, con lo que ustedes hicieron ahora con el Colegio Médico, ábranla para que esa cartera de servicio aumente y denos la oportunidad a nosotros los médicos de exponer qué es lo que necesita la población, porque eso va a favor de todos, a favor de toda la población. Eso de que cuando una gente que llegó a un tope de un límite de 1 millón de consumo y que está interno en intensivo, que eso es rapidísimo que llega, hay que salir a buscar una cama en el hospital y a llamar a los amigos directores para que nos resuelvan esos problemas. Eso no debía ser, debíamos tener otra posición, otro parámetro. Pero desgraciadamente no tenemos esa posibilidad de que en este momento, que se abra esa cartera de servicios, pero sí ellos tienen que ampliarla. Hay más enfermedades que hay que ampliar, hay más procedimientos que hay que ampliar. Hay que hacer que el médico como usuario, que el usuario se sienta feliz y contento por le dieron servicio y que el médico, que en sí es que maneja la situación, también se sienta satisfecho con lo que se le paga. Porque al fin y al cabo tú te arriesgas por un COVID, tú te arriesgas por una influenza y son mucha gente. Yo estaba viendo mi consulta ayer, en mi consulta va bastante gente. Pero cuando yo fui a ver mi consulta, 33% yo le había visto gratis. ¿Cómo? 33% había yo visto gratis. O sea, no al final. Y entonces mi secretario me dice, no, mire, cuando yo le entregue su dinero para que sepa que estos 33%, no hay problema. Pero, o sea, yo te digo, porque realmente, y esa ha sido parte de mi vida toda, yo no he tenido problema con eso. Eso es así. Pero yo pienso que hay que buscar que las ARS cumplan. No, y sobre todo también cruzar con los medicamentos también. Hay que buscar la forma ellos le subieron algo a los medicamentos ahora, pero 12,000 pesos, ¿para qué te dan? Para 2 recetas. Que le recetaron una pastilla, por ejemplo, que se llama Probas, para hipertensión. Se fue en 5,000 ahí. Es así. Y si es síndrome metabólico y tiene, y le recetaron Sidú ya en un mes, ya se fueron 4,000 más, ya hay 9,000. Es así. Entonces se le va en la primera receta. Entonces eso no puede ser. Eso puedo decirte. Y eso fuera del área de neumología, si te recetan un Bestri o un bromuro de hipratropio de estos que tienen ahora la gente de Beringer, te cuestan 7,200 pesos uno solo. Entonces, o sea, ya se le va. Nosotros llevamos, es bueno que sepan, en mi gestión de presidente de la Sociedad de Neumología, he llevado al Ministerio, a Silsarir y al Ministerio de Salud Pública a alto costo para que aprueben los medicamentos de asma y de POC, esos que son muy caros, el Brestri, el 3 o 4, que nos den la oportunidad, no va a seguir mencionando nombres para no comercializar, pero oye, 4 medicamentos de esos que nos den la oportunidad de que los pacientes lo tengan a mano, pues sería interesantísimo que los pacientes tengan a mano esa parte. O sea, mi recomendación para el sector salud, para todo el sector salud, para el presidente de la República. El presidente tendrá anhelo de que la salud mejore. Desgraciadamente no hemos conseguido tantas cosas como quisiéramos, pero se consiguió por lo menos salir de la pandemia del COVID, del cual me siento orgulloso de haberlo hecho. Salimos de la pandemia del COVID, entonces cuando voy a los sitios, el otro día me hizo la Asociación Latinoamericana de todo un reconocimiento y cuando me estaban presentados, él es ministro del COVID. Entonces, realmente me siento tranquilo y satisfecho con eso, porque nosotros tuvimos la más baja mortalidad en el mundo en ese sentido. Independientemente de la mala estadística que tenemos, pero eso lo fijamos bastante claro. Mientras yo estuve en el ministerio, quiero decir que en estos días de enero, y quiero reiterar eso, yo recuerdo que yo llegué y los primeros 7 días decíamos, pero vean, que no nos están reportados los epidemiólogos, ¿qué está pasando? Y mandaba yo al director de las provinciales, que era el doctor Fernando Ureña, uno por uno, provincia por provincia, a ponerse en contacto con los directores. Y yo después que recuerdo que se juntaron como 30 muertes en 6 o 7 días que no la habían reportado. Cuando la pedimos, tuvimos que irla ajustando al calendario en día a día para que, pero no dejar que esos muertos no se reportaran. Nunca se dejaron de reportar muertos en mi gestión. Plutarco, las asociaciones de especialidades como ustedes, los neumólogos, ¿tienen algún tipo de voz? ¿Forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Social? No, en la Seguridad Social nos representa el Colegio Médico y las enfermeras, un representante por ellos. Pero el que lleva voz y voto es el presidente del Colegio Médico. Desgraciadamente, debíamos tener más participación. Las sociedades médicas especializadas sí tenemos espacio
En el Ministerio de Salud nos convocan cuando hay un proceso, estos procesos virales que están pasando ahora, antes de hacer la alerta nos convocan y nosotros hacemos nuestro aporte en ese sentido. Y hemos sido muy consistentes y muy insistentes en algunas cosas que se han publicado siempre, y eso lo reconocemos. El Ministerio en eso nos convoca, e incluso hasta el presidente nos ha convocado en varias ocasiones cuando estaba el COVID como ministro, como presidente de la Sociedad de Neumología. O sea que nosotros tenemos esa parte de aporte que le estamos haciendo, queremos seguirla haciendo, y nosotros somos una sociedad más científica que otra cosa. O sea, la Sociedad de Neumología se ha convertido en ciencia básicamente, y nosotros fuimos en estos 2 años muy cuidadosos. La gente sabe que la gente va a los congresos y a veces va mucho a pasear. Nosotros somos muy cuidadosos con eso e insistíamos, nosotros queremos ciencia, y si en la tarde, después salimos a las 4 de la tarde de un congreso, a las 5, damos los paseos que haya que hacer. Lo hemos hecho así, nos ha dado muy buenos resultados. Nuestros neumólogos han avanzado de manera considerable en los últimos 3 o 4 años, te puedo decir. Y estos últimos 2 años han estado entre asma grave, en EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada, en todas las guías metiéndose. Nuestro grupo de neumólogos hemos insistido mucho en eso. Estamos con esta plataforma de enfermedades respiratorias abiertas, ninguna sociedad lo tiene. Somos dignos de imitar, decía una sociedad que estaba inaugurando su congreso y dijo, hay que imitar a los neumólogos. Y hemos trabajado en eso. Nosotros tenemos transmisión de mando el próximo 13 de enero de mi gestión a otra, que va a ser posiblemente una de las transmisión de mando de cualquier sociedad más elegante. Te va a parecer que tú estás en el Congreso Nacional pasándole el mando de un presidente a otro. O sea, porque hemos hecho, así como lo hemos hecho, y hemos institucionalizado esa sociedad. Esa sociedad, el próximo sábado, a los compañeros que me están oyendo, colegas neumólogos, el próximo sábado vamos a tener una actividad tan contundente que van a oír por primera vez el himno de la Sociedad de Neumología, basado en enfermedades respiratorias, igualmente, y de cirugía torácica. Igualmente van a tener la oportunidad de tener el decreto en las manos donde se declara el 14 de agosto el Día Nacional del Neumólogo. Una ley por ley. Conseguimos eso con las cámaras de diputados y senadores. Estuvo al frente, nos ayudó bastante el senador Eduardo Estrella, tengo que reconocerlo públicamente, y al final tuve que llamar a Pacheco, me dejó pasar la ley 2 veces, pero al final también me resolvió. Me dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Digo, usted no me coge el teléfono. Entonces, yo no lo voy a pedir, es una cosa tan sencilla. Entonces, al otro día la pasaron de urgencia. O sea, ya tenemos todo eso resuelto. Es una ciudad institucionalizada, una ciudad que está registrada en la Procuraduría General de la República con todo el concepto, con todos los powers, con todo lo que tiene que ver con la ley de lavado. ¿Cuántos neumólogos hay en el país? 291 neumólogos hay en el país. Todos los neumólogos pediatras y cirujanos torácicos. Hay 12, todos tienen que formar parte de si tú no tienes la carta de la Sociedad de Neumología, si ejerce, está ejerciendo ilegal. Correcto. O sea, porque no te pueden, ninguna de las RC pueden comprometerse a permitirte servicio. Yo he visto, hay un cirujano torácico incluso de eso, que yo sé que está aquí en Santiago, que está ejerciendo de manera ilegal. Sé cuál es, muy bien. Un paciente, incluso vi un paciente muy pobre, como no están adheridos a los códigos, un paciente muy pobre que le iban a operar un pulmón innecesariamente, lo voy a decir así públicamente y no debía decirlo. Y el paciente me lo llevaron donde mi médico, usted tiene que hacer con la mejor cirugía. ¿Por qué usted me está viendo eso? Preguntarme, le digo yo al hijo de él. Digo, no, porque usted es presidente de la sociedad, usted sabe mucho, le digo yo, yo estoy muy pendiente de todo. Entonces cuando me pasó, digo, lo busqué en la lista, no está en la lista de nosotros. Sin embargo, al paciente lo iban a operar al día siguiente, le estaban pidiendo que llevara $500,000 en la mañana y $500,000 al final, al otro día. ¿Y tú sabes qué era? Era una bula, enfisemato que había roto y había colapsado el pulmón y había hecho una motora. ¿Tú sabes con cuánto se resolvió el paciente? Con $40,000. Yo lo resolví yo. Plutarco, y en esos casos, ¿qué se hace con ese médico? Esos médicos deben estar en la Comisión de Ética y Disciplina. Y ese médico no es parte nuestra. Y no ha entrado. Y porque te digo no ha entrado, porque nosotros nos damos la apertura. Después de mi gestión, se daba en cualquier momento la apertura. Ahora no. El día 14 de febrero y el 14 de agosto, los neumólogos pueden entrar. O sea, tú solicitas y ahora, y tú antes de febrero, el 14 de febrero tú puedes que te asumamos y te introduzcamos en la sociedad. Y el otro grupo entra el 14 de agosto. ¿Por qué el 14 de febrero? Nosotros queríamos, porque el 14 de agosto es el Día Nacional del Neumólogo ya decretado por el presidente de la República,
y el 14 de febrero es el día de San Valentín. Entonces, en vez del 14 de febrero, vamos a cambiar esa fecha para el 16 de febrero, 2 días después del 14, o sea, siempre son días de fiesta. Hemos implementado una actividad bellísima donde le ponemos le entregamos un certificado, le entregamos con su carpeta, le entregamos su carnet, le entregamos todo. Una actividad con mucho flow, como diríamos ahora. Es como si estuviéramos en Estados Unidos, en la ICCP, de un nivel así. Hemos convertido a la sociedad en eso. O sea, la hemos institucionalizado, la hemos llevado a los más altos niveles. Ahora hicimos 5 maestros de medicina respiratoria que tenían años esperando. Hacía 20 años que no se hacía un maestro de medicina respiratoria. Hicimos 5, con mucha calidad, gente con mucha calidad, con buenos currículum. Entonces, así hemos ido caminando. Yo creo que hemos hecho una gestión memorable, según los expresidentes, los que han dado seguimiento a esto. Me siento muy orgulloso. Pero esa pregunta que tú me hiciste, vuelvo y digo, las sociedades tienen que ser más científicas, más académicas, más servicios, que todo lo que uno salga a hacer sea en favor de la sociedad, en favor de la gente. Cuando tú lo haces en favor de la gente, va a favor tuyo, porque al final la gente va a llegar donde ti. Si tú eres médico y tú lo haces bien, y tú no tienes que publicitar, te va a llegar, la gente lo va a decir que tú lo haces bien, que resolviste un problema. Y si lo hiciste con humanidad, y si le pudiste dar una muestra médica esa que tú tenías ahí, mucho mejor, mucho más van a llegar. Claro. Entonces, a mí me dan la muestra hoy y me dice, pero yo le di ayer, doctor, y dije, ya me acabaron, yo la di de una vez. Doctor, la voy a la gente. Mire, nosotros vivimos en una sociedad que los problemas ambientales afectan directamente al corazón. Mira, qué belleza. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Ok. Entonces, doctor, esos problemas ambientales que afectan al pulmón directamente, que los humodores. Y ahora que usted hace esa anécdota de $500,000 y luego $500,000, es decir, la intervención de un pulmón por $1,000,000 es costosa. ¿Qué tanto está consciente la población de cuidar el pulmón? ¿Qué tanto tiene el hábito en la población de ir para que se chequee, para ver cómo está su pulmón? La gente no se está cuidando. Primero, están las vacunas, enfermedades prevenidas por vacunas. Este año me dijeron en el ministerio, cuando estuvimos allá en la última reunión que tuvimos, que yo participé, que habían 177,000, el año pasado habían vacunado 177,000 y que este año iban 277,000, que iban a traer 460,000 dosis de vacuna para influenza. Me gusta eso. Aumentamos con la gente mayores, pero necesitamos más. Aquí hay una población que debe estar entre el 10% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 16% de asma bronquial, o sea, que es una población muy alta. Yo hablo con números, porque yo sé lo que tengo entre manos. Entonces, con influenza, ¿por qué tenemos 11% de la población con influenza en este momento, dándole influenza de los que están llegando a la consulta de neumología, estoy diciendo? Puede ser que la población esté en 4 o 5, población general, pero yo estoy diciendo consulta de neumología. Entonces, ¿por qué? O sea, porque la gente no previene, la gente no cuida el pulmón. La contaminación atmosférica está ahí, la gente meterse en un salón, usted es asmático y se mete en un salón con junco, usted puede darle una absorción de monóxido de carbono tan alta, espera que usted le empiece a dar dolor de cabeza, se está mareando, sácase de ahí. Un salón de eso que de juca y de cosas de estas, porque el monóxido de carbono que produce la juca es altamente, la cantidad es inmensa. Recuerda que los cigarrillos tienen filtro. Lo que usan juca no tiene filtro. Yo nunca he visto eso, pero me lo he visto en los libros, en papeles. Ni está en un salón de eso, pero realmente es altamente contaminante. Y habría que ir a ver, habrá que ir un día a ver cómo que se hace eso. Porque, le vamos a llevar Chubi o a uno de los muchachos aquí a la actividad para que le lleven una juca para allá cuando estemos jugando dominó. Plutarco, una pregunta. ¿Qué mecanismos son los que se usan para evaluar la condición de un pulmón? O sea, yo he visto radiografías, pero ¿cuáles son los mecanismos? Mira, el primer mecanismo que debe usar un neumólogo, aparte de la radiografía, aparte del examen físico y la historia clínica, y después entonces ya complementario, tiene radiografía y espirometría. La prueba de función pulmonar, medición de la capacidad pulmonar de tus pulmones. Medición, ahí se mide eso, como si fuera a medir el tamaño de tus pulmones, como una espirometría tú la buscas y le pones al paciente a soplar, esa es la prueba básica. Dice el doctor Luis Torres Bucole, uno de los latinoamericanos de más proyección en fisiología respiratoria, dice él que cada paciente que entra a tu consultorio, después de 8 años, 10, hazle una espirometría para que vaya viendo el desarrollo de su pulmón. Y cada vez que te llega, cada vez al año, hacer una espirometría. Desgraciadamente, aquí hay un seguro que nada más acepta una espirometría al año. Porque si tú te enfermas, yo te mediqué hoy, y yo quiero ver cómo tú respondiste, yo voy a saber el porcentaje, el porcentaje de mejoría que tú tienes. Cuando tú me dices, yo te hice una espirometría hoy y tú me tienes 60% de defecto ventilatorio obstructivo por asma o por EPOC.
60% me quiere decir que está mal, que está malito. Yo te hago una prueba de broncodilatación, me sube 12, 15 y yo digo, 20%, más de 10%. Pero mira, es asma bronquial. Por eso hago yo el diagnóstico. Y le estamos incluso exigiendo al gobierno, a Mario Lama, que por favor nos ponga un espirómetro donde quiera que haya un neumólogo en un hospital. Hay 16 hospitales que tienen neumólogo y no tienen espirómetro. Y desgraciadamente tengo que decirlo aquí, y tuve que decirlo hasta al presidente el otro día, presidente, ayúdenos en eso, que yo sé que él quiere. Son tantas cosas que tiene que a lo mejor no se le ha pasado, si no le llama la atención de una vez. Ese neumólogo está desarmado entonces, doctor. El neumólogo está desarmado, pero hay que hacer diagnóstico con espirómetro y con radiografía, y ahí tú pasas a lo próximo. Una pregunta, eso es como si estuvieran soplando una vejiga entonces. Es cogiendo aire, llenado, echando aire hacia afuera, con toda la fuerza, con todo el alma. Si fuera a soplar de acá al aeropuerto, sí va. Después como un jet que sale y va a aterrizar. Entonces sigue soplando y termina de soplar. Entonces, eso tiene que hacer 3 pruebas iguales, parecidas, para validarla, porque si la hacen diferente no se validan. A veces tengo que hacerle 10 a una gente, 11, 15. Se supone que 11 debe ser lo máximo, pero en mi caso yo les mando a mis asistentes que le hagan hasta 15 y 20, no importa. Pero no me la hagan bien, no. Entonces ese paciente te va a servir también, si te va a operar también tú sabes cómo, si se puede operar o se va a complicar. Okay. Entonces ese paciente, si te mejoró, ¿por qué si te vuelve a los 10 días? Yo no puedo, los seguros tienen que entender eso, hay que hacerle la otra prueba a los 10 días. Para comparar y ver si mejoró o no. Pero el paciente tenía un 60% de volumen respiratorio en el primer segundo y ahora me tiene 80. Ya ese paciente está controlado. De 80 para arriba tú lo tienes controlado. Puede ser asmático para toda su vida, pero controlado. Okay. Entonces ese paciente va ganando. Cada año que tú le haces una prueba también, tú vas viendo cómo va deteriorándose el pulmón. Sobre todo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tú vas viendo cómo se deteriora el pulmón. Después de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay una prueba muy importante que es la de difusión. La hacemos 5 personas en el país solamente. Esa prueba de difusión, nosotros, post-COVID, ahora a todo el que le dio COVID debió estar haciendo una prueba a ver cómo está, que le dicen, que tienen infiltrado intersticial, de enfermedad intersticial difuso. Ese paciente debe ir a hacerse una prueba de difusión. Esa prueba la hacemos 5 o 6 personas en el país, no pasa de 6. Uno en el este, 2 en Santo Domingo, uno no sé si en La Vega la están haciendo y nosotros aquí. Entonces, vamos a buscar que esa prueba sea verídica. Yo he visto, y puedo hablar de COVID, por eso digo que yo puedo hablar de COVID más porque tengo también, yo dejé mis asistentes trabajando aquí mientras estaba en el ministerio, vine y cuando los pacientes que tuvieron COVID se le están haciendo la prueba de difusión ahora. Se hace la espirometría primero, después la prueba de difusión. Con la prueba de difusión, la espirometría está abajo, vamos a hacer la prueba de difusión. Entonces vemos si, ¿verdad? Lo que dice la tomografía, que el tema de la enfermedad intersticial, post-COVID, que yo cuánto, valorar la posibilidad de que fue infección. Cuando tú vas y haces la prueba, te das cuenta que tú tienes un paciente que ha disminuido su función pulmonar en 60%. Entonces, que tú tienes un paciente con daño de la membrana alveolo capilar. ¿Qué quiere decir difusión? Difusión es el paso del oxígeno desde el pulmón, desde los alveolos, que es la unidad funcional del pulmón, hacia la sangre. Según la sangre va pasando por los alveolos, por el pulmón, va captando el oxígeno. Por eso la gente anda rosadito, no tiene ningún tipo de problema. No se cansa. ¿Por qué? Porque está bien. Cuando ese paciente, esa capacidad de difusión está baja, entonces la membrana alveolo capilar, el paso de oxígeno desde los pulmones hacia la sangre, que son los glóbulos rojos que la van captando, entonces hay daño ahí. Entonces nosotros le hacemos una prueba de difusión a nuestros pacientes. Hemos ido viendo cómo ha ido el COVID. El COVID nos ha dado la siguiente historia a nosotros. Nosotros tenemos pacientes que han aumentado en 6 meses 10%. Le hacemos otra difusión al año 10% más. Y tenía 50, ya está en 70. Y le hacemos otra al año 80. El paciente va mejorando. Ese paciente va bien. Hay un paciente que tú le hiciste la primera prueba de difusión y está en 60 y va bajando. Entonces ese paciente dejó daño permanente el COVID en ese paciente. Ese paciente entonces tiene, esos pacientes que van con dificultad respiratoria donde que se están cansando subiendo 3 escaleras, entonces ese paciente le dejó daño el COVID en la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar es la que da el paso, le dije otra vez, del oxígeno desde el pulmón hacia la sangre. Entonces, si ese paso está obstruido, está duro, el pulmón se endureció muchas veces, se va a producir lo que se llama fibrosis pulmonar. La fibrosis, la gente muere a los 4 años cuando es fibrosis pulmonar intersticial. 4 o 5 años, no pasan de ahí. Yo he tenido pacientes que me han durado 6 años, son muy dichosos, pero realmente con fibrosis la gente va más allá. He visto otra cosa en la gente que le dio COVID, muy interesante, y lo voy a decir. Quizás no vine a hablar de los virus, pero el COVID es parte de los virus.
hay otra cosa muy importante de la gente que le dio COVID y que es sumamente llamativa cuando nosotros, la expresión de esos pacientes, dice, bueno, doctor, yo estoy muy bien, a mí me dio el COVID suave. Cuando tú vas a ver la tomografía de control que tú le haces, pero no, que le dio suave el COVID, pero no, yo ni me traté. A mí me dio en Estados Unidos, ni me traté, me quedé en la casa, me vivía así también. No fue que esos pacientes he visto yo, muchos de ellos, que le dio tan suave el COVID, que ahora tienen tanto daño en el intersticio pulmonar, que llaman a la atención. Entonces, eso es muy curioso. Sin embargo, muchos de ellos andan caminando bien, pero otros están muy alterados, muy afectados, ya tienen la dificultad respiratoria y te han llegado por eso allá. Entonces, tú le mandas a hacer una prueba de espirometría, la ve baja, la capacidad vital forzada la ve baja, que es la que tiene que ver con esos problemas, y entonces lo pasa a difusión. Si el paciente de capacidad vital forzada lo que tiene es enfermedad intersticial, probablemente enfermedad de caja torácica, lo que sea. Si el paciente tiene volumen expiratorio forzado en primer y segundo bajo, entonces lo que tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquiectasia, enfermedad que tiene que ver con o broncolitis obliterante, lo que tiene que ver con la obstrucción propiamente dicha. O sea, son patologías diferentes. Y la restricción tiene que ver con la capacidad vital forzada, vuelvo y le digo, y el volumen expiratorio forzado en primer y segundo tiene que ver con la obstrucción de los pacientes. Son enfermedades diferentes ambas. Las intersticiales que dejó el COVID son restrictivas. Las enfermedades como pulmonar obstructiva crónica que deja el cigarrillo, la que dejó la juca, como dijo Félix ahorita, la que dejó propiamente que uno nace con ella, que es por alergia, que es el asma. Entonces, esas son obstructivas. Y esas tienen que ver con, esas no hay que llevarla a algunos de los enfisematosos, hacemos difusión para ver cómo está, porque a los enfisematosos que son obstructivos sí se daña de manera considerable la membrana alveolo-capilar. Y la difusión también la hacemos. La difusión te dice que el paciente tiene una bronquitis crónica, también te la dice, pues dice que en vez está respondiendo un poquito a los broncodilatadores, un 6%, un 8%, pero que entonces es obstructiva. Por ahí van las cosas interesantísimas. Me metí en ciencia. Hablar contigo siempre es edificante y demasiado, o sea, uno aprende mucho. Pero estos muchachos están desesperados con el tiempo ya. Hay un mito, y quisiéramos saber, como un científico que aprovecharlo, si los infartos a jóvenes tienen que ver con el COVID, con la vacuna y todo eso. Entonces, usted es la persona más ideal para que aclare esa situación. Mira, yo creo que el COVID dejó tanto daño. Y vuelvo y repito y lo reitero, y me preguntaron eso el otro día, y digo, mira, el COVID dejó tanto daño que la inmunidad propia del ser humano quedó afectada al que le dio COVID. ¿Qué? Que le da más gripe, muchos le dan más gripe, muchos le dan más influenza, este año ha habido más influenza que nunca, han habido demasiados problemas. Y una cosa muy importante es que si esos infartos, si tú produces daño intersticial en el pulmón, en el intersticio del pulmón, las capas de las arterias bronquiales, las arterias que van al corazón, la coronaria, también son capas con intersticio. Y ese intersticio se afectó. Y hay mucho daño vascular, endovascular, en los pulmones y en el cerebro. Y esa muerte de jóvenes, que todo el mundo, oye, una gente con 35 años, ¿cómo se está muriendo? Con 38, 40, que le dio COVID, sí le dio COVID. ¿Se vacunó? Bueno, se vacunó después. Pero puede ser que tú te vacunaras también. Y entonces no hay una expresión directa si la vacuna produjo o no produce daño. Sí hay efectos secundarios que hubieron de la vacuna, muchísimo herpes, a mí me dio un herpes, una de la vacuna, un herpes zóster, para decirte, nunca lo había dicho. A mucha gente le produjo daño, sobre todo de pericarditis, dicen los cardiólogos, y están descritos ahí, y así sucesivamente. Nosotros estamos haciendo algo que a usted le va a gustar muchísimo, van a estar presentes en esa actividad próximamente, cuando lancemos un libro, Trillando Caminos sobre la Pandemia. Eso está bien. De COVID-19, visión y perspectiva, qué va a pasar y qué viene en el futuro. Porque los virus van a seguirse produciendo, pero tú tienes mucha razón, quizá, entonces yo no puedo decir que fue la vacuna, pero sí me atrevo a decir que el COVID hizo el daño, y si el COVID hizo el daño, y tú tuviste que poner la vacuna porque había COVID, pues posiblemente hay que atribuírsela a una de las dos, pero las vacunas se hicieron muy rápidas, tuvieron esa dificultad, pero hubieron vacunas que fueron mejores, otras no fue tan bien con los efectos secundarios, quizás no se pusieron debidamente, pero no estoy diciendo en el país, en el mundo entero. No se tuvo la cadena de frío suficiente, había una que había que tener a menos 70, la de Pfizer. Entonces son cosas que llaman la atención, por eso me estaba llamando la atención, no sé qué vacunas están poniendo aquí ahora, yendo a casa por casa,
pero dicen que la vacuna que no cubre JN.1 de la vacuna que se pusieron antes, sino que hay que hacer una vacuna bivalente, me dice nuestra vacunóloga asesora, la doctora Soraya Castro, como a ella le gusta que yo le diga, Neumonorte Membership. Entonces ella es mi asesora en vacuna y yo la llamo para que me diga lo que sea. Quería que el gobierno lo usara cuando yo era ministro, porque esa tipa, sabe, esa hermana mía, tipa no, esa profesional de la salud, una brillante estrella de Latinoamérica en conferencia y yo diría que del mundo. Bueno, Plutarco, por hoy. Gracias Plutarco por estar aquí. Breve, un mensajito final. Bueno. ¿Hay que ponerse mascarilla? La mascarilla no hay que ponerse, la mascarilla solamente se van a poner los que tengan enfermedad de COVID y los que tengan infección por influenza. Y si van a saludar y se están tosiendo y tienen fiebre, pónganse la mascarilla de antemano, un síndrome febril. Si van a saludar a su abuelo, a su papá, a su mamá, entonces, y van a abrazarse con alguien porque es tiempo de confraternidad, es tiempo de paz, es tiempo de armonía, estamos pasando la Navidad, estamos entrando en la primera etapa del año. Mi esposa dice que hasta el día 7 que de la Navidad, pero yo digo que hasta el día 21, hasta el día de la Alta Gracia, que la vieja Belén pone también. Entonces yo digo, ojalá que la vieja Belén se lleve el COVID, se lleve la influenza, se lleve el dengue, para bien del país, que es un país que ha caminado muy bien, sobre todo en la parte económica, y que nosotros nos sentimos orgullosos de que sea así, satisfechos, porque fuimos actores en la primera parte para que esto se diera. Gracias, Plutarco. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre cada domingo. El próximo domingo tendremos una nueva entrega de Enlace Semanal. Felices sueños. Buenas noches.